Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 30 de agosto de 2023 y esto es La Contracrónica. El jueves pasado, Donald Trump se presentó en la prisión del condado de Fulton, en Atlanta, a requerimiento del tribunal que le acusa de haber tratado de perpetrar un fraude electoral en 2020 para revertir los resultados en el estado de Georgia. Una vez allí se le tomaron las huellas dactilares y le fotografiaron. Esta fotografía era histórica, porque se trata de la primera vez en la historia en la que a un expresidente le hacen una ficha policial. Todo fue muy rápido, en apenas 20 minutos el trámite quedó resuelto. Trump salió por donde había entrado y se marchó a bordo de un automóvil rodeado de una numerosa escolta. Todo estaba calculado al milímetro, incluido el uso que el equipo de Trump quería dar al acontecimiento. En apenas unos minutos, la foto fue publicada y se convirtió en tendencia en periódicos y redes sociales. Días después, hasta se puso merchandising a disposición de los potenciales clientes en varias tiendas online, con la fotografía de Marras. Para Trump, el juicio al que le van a someter en Georgia es una farsa, una parodia de la justicia, según dice. Cree que él no hizo nada malo y que todo esto no es más que una vergonzosa interferencia del Departamento de Justicia en la campaña electoral del año próximo. Los candidatos a las primarias del Partido Republicano ya han tenido un debate televisado al que Trump no acudió. En su lugar, grabó una entrevista en exclusiva con Tucker Carlson, el antiguo presentador de Fox News, que se publicó en X unos minutos antes de que diese comienzo el debate. Con o sin golpes de efecto, como el de la entrevista, el hecho es que a lo largo del año próximo, Donald Trump tendrá que sentarse en el banquillo varias veces. Pesan sobre él 4 imputaciones. La de Georgia es quizá la más grave, pero no la única. En Florida, un tribunal federal le va a juzgar por retener documentación clasificada en su residencia de Mar-a-Lago, cuando ya había abandonado la Casa Blanca. En Nueva York tiene pendiente el juicio por pagar con dinero de la campaña el silencio de la actriz Stormy Daniels, con quien tuvo relaciones íntimas hace años. En Washington le espera otro juicio, emparentado directamente con el de Atlanta. Un juzgado federal le acusa de conspiración para alterar los resultados electorales de las últimas elecciones presidenciales. Este último juicio tiene ya fecha señalada. Tendrá lugar en Washington el próximo 4 de marzo, es decir, dentro de unos 6 meses. Para entonces las primarias ya habrán arrancado, lo harán el día 15 de enero en Iowa y solo un día después de que comience el juicio se celebrará el Supermartes, fecha clave en estas y en cualquier elección primaria, ya que un total de 15 estados convocan primarias, algunos estados muy importantes como Texas o California, que entre ambas envían más de 300 delegados a la convención republicana, que en 2024 está programada a mediados de julio en Milwaukee, en el estado de Wisconsin. Para el equipo de campaña de Trump, que el candidato pase las primarias sentado en el banquillo es una oportunidad, pero también una amenaza. Una oportunidad porque pueden emplearlo como combustible electoral para apelar al voto de los republicanos más descontentos, que ven en esto una persecución organizada contra Trump por parte del sistema. Una amenaza porque el juicio ocupará buena parte del espacio informativo y eso no es necesariamente bueno para su candidatura. De hecho, los abogados de Trump pidieron un aplazamiento. En origen, el juicio se iba a celebrar el 2 de enero. Ellos querían llevárselo a mediados de 2026. Así, en el caso de que ganase las elecciones, podría autoindultarse. Pero la jueza responsable del caso, que se llama Tanya Chutkan, no ha querido demorar algo que ya está instruido. El juicio podría propulsarle dentro de su partido y que termine alzándose con la nominación republicana. Pero cuando se enfrente a Biden el día 5 de noviembre, eso seguramente juegue en su contra. Nos enteramos ayer que el juicio de Donald Trump por cargos de conspiración para revertir su derrota electoral en 2020 comenzará el 4 de marzo de 2024. Uno de los juicios, el de Washington exactamente, un día antes del Supermartes, cuando los votantes de 15 estados pues harán lo propio, es decir, votar en las primarias republicanas.
Se llama Supermartes a este martes en concreto, este año, el año próximo, que hará el 4 de marzo, precisamente por eso, porque es súper, porque ese día se concentran muchas primarias. Lo normal es que haya un solo estado vote y al día siguiente o a los 3 días vota otro, pero ese día se juntan 15. Del Supermartes, de hecho, el Super Tuesday, que llaman allí, suele salir el nominado, porque es el día que se eligen el mayor número de delegados. En 2024 saldrán nada menos que 865 delegados ese mismo día, ese martes, para la Convención Nacional. Solo de California y de Texas, que son dos de los estados que participan de este supermartes, saldrán 331. La convención se celebrará, como os decía antes, en Milwaukee, en Wisconsin, entre el 15 y el 18 de julio, y según los sondeos, Donald Trump es el favorito absoluto para hacerse con la nominación. Vamos, que no puede haber peor fecha para juzgar a un candidato que el día antes del supermartes. Tampoco valdría un día después o una semana después o un mes antes. No puede haber peor fecha para juzgar a un candidato en la primera mitad de un año electoral, porque la práctica totalidad de esa mitad de ese medio año está dedicada a las elecciones primarias, que empiezan el 15 de enero, y las republicanas en concreto se van a extender este año, o el año próximo, mejor dicho, hasta mediados de marzo. Empezarán el 15 de enero en Iowa, que es el caucus de Iowa, y el 12 de marzo terminan en Washington. Mississippi, Georgia y Washington son los 3 últimos estados en los que se hacen. Bien, este es solo uno de los juicios. De los enredos legales de Donald Trump ya hemos hablado largo y tendido aquí en la Contracrónica desde hace meses, hace no mucho tiempo. Preparé un programa sobre este mismo tema, pero claro, esto ya sabéis, la justicia va lenta, es como una pisonadora, y que aunque vaya muy lenta, al final pasa por encima de todo y van cumpliéndose poco a poco los plazos. De los 4 juicios pendientes que tiene Trump en estos momentos, el que se celebrará el 4 de marzo, ya digo, es este de Washington. La jueza le imputó hace menos de un mes, a principios de este mes, concretamente fue a raíz de una investigación hecha por un fiscal especial llamado Jack Smith, y señaló la fecha de la vista en aquel momento para el día 2 de enero. Es decir, justo al acabar las festividades navideñas. Si estáis en España o sois españoles diréis, ¿cómo? ¿El 2 de enero? Estamos en plenas Navidades. No, en Estados Unidos para esa fecha han acabado ya las Navidades sobradamente. Ya se ha pasado la noche vieja, y que aunque no es propiamente de Navidad, pero queda muy pegada al día de Navidad y a la Nochebuena, y a partir de ahí el día 2 es un día laborable normal. En España el día 2 de enero aún faltan unos días por el tema de los Reyes Magos. Bien, era empezar el año y juzgar a Trump. A sus abogados les parecía algo precipitado, y seguramente lo era, por lo que pidieron un aplazamiento, pero un aplazamiento muy largo. Pidieron un aplazamiento de más de 2 años. Querían que este juicio se celebrase en abril del año 2026, es decir, no el año próximo, que será 2024, y el siguiente tampoco, sino el otro, en el año 2026, casi desde donde estamos ahora, casi a 3 años vista. ¿Por qué? Pues para que no interfiriese en el proceso electoral. En el caso de que Trump ganase las elecciones, le pillaría a mitad de su mandato. Bueno, a Chutkan le pareció que en enero quizá era pronto, pero que había que juzgar cuanto antes, ya que el caso lo tiene sobradamente instruido, y a Jack Smith la investigación le ha llevado como 2 años, así que hay un montón, millones de páginas, de folios que tienen que verse en el juicio, y no tiene ningún sentido aplazarlo más allá de lo razonable. A la jueza le parece que lo razonable son 2 meses, sí, porque han sido 2 meses, quería el 2 de enero, iba a ser el 4 de marzo, un par de meses, pero no desde luego 2 años. La fecha es inapelable en principio, es decir, no hay posibilidad de cambiar eso. Pero los abogados de Trump pueden retrasarlo interponiendo algunos recursos previos al juicio, algo que seguramente hagan. Así que en lugar de ser el 4 de marzo, a lo mejor es el 4 de mayo o el 4 de abril, no lo sabemos. O igual los recursos no le funcionan a ninguno y se termina celebrando la vista, o comenzando a celebrar la vista el día 4 de marzo. El 4 de marzo era también la fecha que había propuesto la fiscal de distrito del condado de Fulton, en Georgia. De esto os hablé hace no mucho, este mismo mes, Fannie Willis, recordad aquel programa, para un juicio muy parecido. Digo muy parecido porque se le acusa exactamente de lo mismo, casi de lo mismo, y de unas cuantas cosas más. En Washington en total le imputan 4 cargos y en Georgia más de 30 cargos. El de Georgia se le podría denominar como el juicio político del siglo. Chutkan se ha adelantado a Willis y claro,
dos vistas no se pueden celebrar de forma simultánea, y mucho menos una en Atlanta, bueno, el condado de Fulton, que está en el área metropolitana de Atlanta, y la otra en Washington, que a ver, están en el mismo país, pero no precisamente cerca, además no se pueden celebrar de forma simultánea. Así que Willis ya ha anunciado que está barajando la posibilidad de solicitar al tribunal del condado que se lleven el juicio a otra fecha, concretamente al mes de octubre. Los abogados de Trump se oponen y ya han adelantado que pedirán al juez de Georgia estoy hablando, un aplazamiento para el año 2025 o quizá más tarde. Es decir, que van a hacer exactamente la misma operación. Van a quererse llevar el juicio de Georgia al año 2025-2026 para que así, en el caso de que Trump haya ganado las elecciones, cosa poco probable con las encuestas que tenemos ahora mismo, pero claro, en un año pueden cambiar muchas cosas, y en ese momento pues ya poder tirar de uno de los recursos más apetitosos de un presidente, que es el del indulto. En este caso sería un autoindulto, porque se lo tendría que conceder a sí mismo. Luego en Georgia, la fiscalía, es decir, Fani Willis, tiene otro problema añadido. Uno de los imputados, junto a Trump, son varios los que están siendo investigados. El ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, uno de ellos, Mark Meadows, ha pedido trasladar el juicio a un tribunal federal. Meadows considera que de haber cometido un delito, él dice que no, pero que de haber cometido un delito no lo hizo en Georgia, en el condado de Fulton. Lo hizo en Washington, D.C., por lo que debe de ser juzgado por un tribunal federal del Distrito de Columbia. Trump seguramente vaya por el mismo camino. Pero aquí los expertos en la materia no lo tienen tan claro. He estado investigando y leyendo opiniones contrapuestas, y es cierto que unos te dicen que aseguran que es así, que si cometió el delito desde su teléfono, en el despacho que tenía Mark Meadows en la Casa Blanca, pues eso se tiene que juzgar en el Distrito de Columbia, que es como se llama ese estado un tanto peculiar en el que está la capital de Estados Unidos. Digo un tanto peculiar porque tiene, aparte de ser pequeñísimo, ni siquiera ocupa toda la ciudad de Washington, tiene unas peculiaridades jurídicas muy, muy concretas, esto del Distrito de Columbia. Pero bueno, a efectos prácticos funciona como un estado, y luego está allí todo el gobierno federal, naturalmente. Así que unos dicen que sí, que es obvio, que tienen que trasladar todo ese expediente hasta Washington. Pero otros no lo ven tan claro, ya digo. Es cierto, reconocen que las presiones y el plan para alterar el resultado electoral se gestó y se perpetró en Washington, en la Casa Blanca concretamente, pero de haber delito, ese delito se terminó perpetrando realmente, o se intentó perpetrar en Georgia, por lo que ha de juzgarse allí. Es decir, a quien estaban presionando, pues al gobernador del estado, etcétera, el ministro de Estado de Georgia, os lo contaba aquí hace unos días, todos estaban en su despacho en Atlanta. Por lo tanto, en el caso de que hubiesen cedido y se hubiese terminado consumando ese delito, consumando, en este caso hubieran delinquido también el secretario de Estado, de Georgia, y el gobernador, cosa que ellos no quisieron saber nada. Pero el caso de Mark Meadows, si consiguen demostrarla ante el tribunal y ante el jurado, pues sí, cometió un delito, aunque no consiguiese sus últimos fines, que era encontrar esos votos que le hacían falta en la candidatura de Trump, de donde saliesen, de debajo de las piedras, si era necesario. Si consigue llevarse lo de Georgia 2025, que aún está por ver, de lo que no se librará es del juicio del caso de Stormy Daniels, que también ha pasado por aquí por la contracrónica y que también tiene fecha señalada, concretamente en marzo. Marzo del año que viene va a ser un mes complicado para Trump, el día 25 de marzo. Allí un tribunal de la ciudad le acusa de haber empleado dinero de la campaña electoral, estamos hablando del año 2016, de hace ya un montón de años, para silenciar a una estrella porno llamada Stormy Daniels. Bueno, ese es su nombre artístico, era su nombre artístico, no sé yo si esta señora se sigue dedicando a lo mismo. Su nombre de pila es Stephanie Clifford. Bueno, pues por haber pagado a Stephanie Clifford, o tratado de comprar su silencio, que al final no lo consiguió, a través de un intermediario. El intermediario, la persona que utilizó para canalizar
ese dinero fue Michael Cohen, que en aquel entonces era su abogado. Cohen ya pasó por el juzgado, esto todo os lo conté en un programa que hice sobre el caso Stormy Daniels hace ya un tiempo, a principios de este año. Ya pasó por el juzgado y fue condenado a 3 años de prisión. Le condenaron por fraude fiscal y por estafa financiera, así que Cohen en este aspecto ha supuesto una de las fuentes principales de información para el fiscal. El juez del caso Stormy Daniels se llama Juan Merchan. Si con ese nombre os será familiar, es colombiano de nacimiento. Llegó a Estados Unidos como inmigrante, pues cuando era un niño pequeño, no sé qué edad, pero vamos, era muy pequeño y ya estudió el resto de toda su vida. La ha hecho allí y ha conseguido llegar, pues nada menos que a juez. Y está aún por ver si Merchan mantiene la fecha, esta del 25 de marzo, o la plaza, teniendo en cuenta que, bueno, pues que queda muy cerca, esa es la verdad. Solo 20 días del otro juicio, el de Washington. De modo que si se alarga mucho lo de Washington, pues ambos podrían terminar coincidiendo en el tiempo y siendo simultáneos, que es lo que quieren evitar. 2 meses más tarde, el 20 de mayo, está señalado el juicio para el caso del mal manejo de documentación clasificada en la mansión de Mar-a-Lago. Este tema lo arrastramos desde el verano pasado, desde agosto del año pasado exactamente. Esta mansión de Mar-a-Lago la utilizó Donald Trump de manera muy profusamente como residencia oficial durante su mandato. Pasó allí muchísimo tiempo, era la Casa Blanca bis en muchos aspectos. Los presidentes de Estados Unidos tienen una residencia de verano, la de Camp David, o de retiro, vamos, para los fines de semana, el verano, las navidades, para vacaciones, ¿no? Pero esa residencia de Camp David, Trump la utilizó muy poco. Prácticamente todo su tiempo libre, y el que no era libre lo pasó ahí en Mar-a-Lago, en Florida, que es una mansión de estilo español que compró hace ya unos cuantos años. Bien, allí pasó mucho tiempo, celebró infinidad de reuniones y llegó incluso a recibir a líderes extranjeros en la residencia de Mar-a-Lago. Cuando abandonó la presidencia en enero de 2021 había muchos documentos oficiales en esa casa. Las autoridades se los reclamaron, no era la primera vez que sucedía, pues que el presidente o el vicepresidente durante su mandato se habían llevado algunos documentos a casa, ya fuese a su casa de verano o a su casa principal. Un presidente y un vicepresidente tienen una casa oficial, una residencia oficial en Washington. La del presidente es la Casa Blanca y la del vicepresidente el Number One Observatory Circle, pero vamos, que tienen evidentemente pues otras residencias y puede ser que se lleven algo. Eso no es ilegal, ni muchísimo menos. Si tienen que trabajar, el trabajo de presidente es un trabajo 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, y es normal que se lleven documentos de aquí para allá. El problema no fue ese, el problema fue que cuando las autoridades se lo reclamaron, Trump entregó algunos de estos documentos, pero otros se los quedó, por razones que se desconocen. En agosto del año pasado, el FBI tuvo que entrar a por ellos mediante una redada que fue muy vista por televisión, fue un tema del que se habló bastante, y descubrió no solo que estaban ahí, sino lo peor de todo, que no estaban debidamente custodiados. La imputación de Trump por este caso se produjo en junio. Tuvo que viajar Donald Trump hasta Miami para prestar declaración ante el juzgado. Y poco después se fijó la fecha prevista, que ya os digo, es el próximo 20 de mayo. En el caso de Washington, la que juzga, que es Tanya Chutkan, va a ser la persona que se va a encargar de juzgar y de emitir el veredicto a Donald Trump, pero la acusación la formuló el fiscal especial Jack Smith. La acusación se formuló formalmente el día 1 de agosto, es decir, un poco antes, unos días antes de que se formulase la de Georgia. Allí le imputan por 4 delitos, entre ellos 3 de cierta gravedad. Le imputan por conspiración para defraudar a Estados Unidos, así como se llama, traducido literalmente del inglés, obstrucción de un procedimiento oficial, lo que sería asimilable en nuestro orden jurídico a la obstrucción a la justicia, y conspiración contra los derechos de los votantes. La acusación señala de forma explícita todas las acciones que condujeron al asalto del día 6 de enero de 2021 al Capitolio por parte de una turba de partidarios de Trump. Trump niega en todo momento haber actuado mal y, ha acusado a los fiscales, especialmente a Jack Smith, al Departamento de Justicia, más tratándose de un fiscal especial, de perseguirlo, para impedir que pueda ganar las primarias y luego posteriormente pueda ganar a Joe Biden las elecciones presidenciales y se convierta de nuevo en presidente de Estados Unidos y regrese a la Casa Blanca. Este juicio de Washington no va a ser tan duro como el de Georgia.
pero porque no tiene tantos cargos, va a ser algo necesariamente más breve. Pero caerá en plenas elecciones primarias. Ya tenemos la fecha, el de Georgia todavía no la tenemos. Eso supone que mientras otros candidatos están haciendo campaña, pues él tendrá que estar personalmente, de cuerpo presente, en un tribunal federal de Washington, sentado en el banquillo. No podrá hacerlo de otra manera. No le darán la posibilidad de hacerlo por videoconferencia. Es el acusado, caray, no un testigo. No podrá estar. No, estoy de campaña ahora mismo aquí en Arkansas y voy a conectarme un rato para ver qué tiene a bien preguntarme el fiscal o mi abogado defensor. No, tiene que estar allí. La fecha seguramente sea precipitada el 4 de marzo. Está claro que nadie debe de estar por encima de la ley, ni el presidente tampoco, por supuesto, y que las obligaciones personales de un acusado, ya sea presentarse a las elecciones primarias o tener una reunión de trabajo, pues no determinan la fecha de su juicio en el caso de que lo tenga. Pero el acusado aquí no es un cualquiera, es un candidato presidencial. La idea de Trump de llevarse el juicio a 2026 también era excesiva. Su estrategia en este caso le ha fallado por maximalismo, pero tiene la necesidad de que no se le juzgue ni se le condene antes de que alcance la presidencia. Tiene una necesidad de tiempo. Y eso es lo que espera hacer si consigue previamente la nominación. Es decir, está convencido él y sus seguidores de que la nominación republicana la tienen en el bolsillo, cosa que yo no dudo, teniendo en cuenta cómo están las encuestas, no tanto por el resultado que arroja los votos, la esperanza de voto que tiene Trump, que es alta, es la mitad de los votantes, sino porque los otros ninguno le hace ni siquiera sombra, ninguno ni siquiera se acerca. El más cercano es DeSantis y se queda en el 10, 12, 13, 14% como mucho, en las encuestas más favorables a él. El problema no es tanto eso, que yo creo que con juicio o sin juicio la tiene ganada, mucho se le tienen que torcer las cosas, sino la del 5 de noviembre. Si gana el 5 de noviembre, es decir, si sus sueños se hacen realidad, pasa la nominación en Milwaukee, después posteriormente el 5 de noviembre se convierte en presidente otra vez, para abril de 2025, o digamos ya de 2026, pues llevará ya mucho tiempo en la Casa Blanca, año y medio, en el caso de que llegue en abril de 2026, y bueno, podría indultarse a sí mismo si le condenan, pero claro, la condena tendría que llegar justo antes de ganar o cuando ya ha ganado. Esto es una operación muy arriesgada, pero a estas alturas no tiene otra opción que ir retrasando todo lo que pueda los 4 juicios, valiéndose de todas las tretas legales a su alcance, que son unas cuantas porque dispone de un equipo de abogados caro y por lo tanto que se conocen a fondo toda la fontanería legal del sistema jurídico estadounidense. El desastre de cualquier modo ya está garantizado, porque no solo tiene este Nueva York. Si Fani Willis consigue que el juicio de Georgia se fije para octubre, caerá entonces en la recta final de la campaña electoral, con Trump y Biden recorriendo el país y viéndose las caras en varios debates televisados. Estaríamos en las mismas. Tendríamos a un tipo peleándose por la presidencia. La campaña electoral viene a ser desde la nominación, julio, pues empieza ya en agosto, septiembre y octubre. Son unos 3 meses aproximadamente. Recorren de esquina a esquina a Estados Unidos, que no es precisamente un país pequeño, y que entre tanto a ratos o en los días señalados, tenga Trump que abandonar la campaña porque tiene que presentarse como acusado delante de un tribunal. Eso por no hablar de que al juez le diese por tomar medidas cautelares, ¿no? Y lo detuviese o lo encerrase en un calabozo. Entonces ya no podría hacer la campaña de ninguna manera. Este es un riesgo que tiene ahí. Que tiene el propio sistema judicial estadounidense. Saben los 4 juicios, saben que se han metido de lleno, los fiscales y los jueces que se han metido de lleno en una campaña electoral y que este tipo no se ha echado para atrás. Y no se ha echado para atrás porque sabe que tiene apoyos entre el electorado. Eso, evidentemente, después de haber sido juzgado en mayo por lo de los documentos de Mar-a-Lago. Para entonces ya habrán concluido las primarias y es muy probable que Trump tenga más delegados que sus contrincantes. El juicio de Florida comienza el 20 de mayo y menos de 2 meses después se celebrará la convención de Milwaukee. ¿Tendrá esto impacto sobre los votantes de las primarias y posteriormente sobre los delegados? Pues seguramente sí, pero aún no sabemos en qué dirección. Una posibilidad es que le den la espalda y voten de manera masiva, ¿no? Y voten por otros, asumiendo que Trump está ya muerto y que en cuestión de meses tendrá 4 condenas firmes que podrían llevarle a prisión.
Otra posibilidad es que el electorado republicano se movilice a favor de Trump, que vean en esto una cacería imperdonable contra el candidato y le apoyen. Votar por él sería, para esta gente, sería algo así como su forma de protesta, ¿no? Más airada. Trump podría, a partir de este punto, tener ya asegurada la nominación del Partido Republicano antes incluso de que llegue un veredicto, una condena, una sentencia, y los votantes sepan si está condenado o no. Esto evidentemente haría las delicias de los demócratas, que es precisamente lo que buscan, que Biden se las tenga que ver con un Trump acogotado y desprestigiado, mejor aún si está condenado, y no con otro candidato como DeSantis, que de no haberse presentado Trump a las primarias las tendría ganadas de calle. Quizá el equipo legal de Trump encuentre alguna manera de retrasar el juicio a partir del 4 de marzo. Es posible. O quizá Trump arguya que, como era presidente, gozaba de inmunidad en calidad de presidente de Estados Unidos. En Estados Unidos, un presidente solo puede ser acusado, juzgado y sentenciado por la Cámara de Representantes y el Senado. La inmunidad presidencial no figura en la Constitución, pero hay jurisprudencia al respecto. En 1982, el Tribunal Supremo dictaminó que el presidente tiene inmunidad absoluta, tanto civil como penal. Otra sentencia, en 1997, se reafirma en ello, delimitando el periodo. Son sus 4 años de mandato, justos, desde la toma de posesión hasta que deja el cargo porque otro le sucede. De ese día a ese día. Eso evidentemente le libra de todo lo que hizo en los días posteriores a las elecciones, incluyendo lo del Capitolio, porque aún era presidente. Pero no del caso de los documentos clasificados, se los quedó después, o del tema de Stormy Daniels. El pago se había producido antes de que llegase a la presidencia. El de la documentación clasificada se juzgará el 20 de mayo y ahí no podrá recurrir a este comodín. Pero en los de Washington y Georgia sí que podría hacerlo. En el caso de que le condenen en estos 2 juicios, seguro que lo elevará al Tribunal Supremo, y ahí eso sí podrían anularle la condena o no. Pero bueno, dejando a un lado el complicado horizonte legal de Trump, para el Partido Republicano todo esto es un certificado de que van a permanecer en la oposición durante 4 años más. Seguramente los republicanos más trumpistas le voten con los ojos cerrados, eso sin duda. Pero ese grupo no es tan numeroso. Según las encuestas, como os decía antes, en torno al 50% de los que votarán en las primarias lo harán por Trump. El 50% restante lo hará por otro candidato. Es decir, que solo la mitad del electorado republicano pertenece a la trumpista. La otra mitad prefiere a otro candidato. Si es nominado, muchos de esos votantes quizás se queden en casa. Y la presencia de Trump, además, movilizará a los demócratas una vez más. Bueno, lo mismo que sucedió en 2020. Pero esta vez tendrá que hacer campaña desde fuera de la Casa Blanca y asediado por los fiscales. La tentación de cobrarse la revancha por lo de hace 3 años es poderosa. Pero puede ser la perdición para el Partido Republicano. Es una cosa que harían bien teniéndola en cuenta. Vamos con la contrarréplica, que hoy es monográfica del caso Rubiales, os lo advierto ya. Empezamos con Mariano, que cree que lo de Rubiales fue extremadamente grave y que se merece por ello la destitución. Para mí me extraña un poco vuestra postura, porque os tengo por gente súper inteligente, siempre me encantan vuestras opiniones, pero creo que esta vez estoy yendo un poco por las ramas, la verdad. Yo creo que no se puede confundir el hambre con las ganas de comer. Y aquí se está enfrentando lo incorrecto contra lo políticamente correcto. Quiero decir que las feministas están liando un bombo que no veas, sí, pero lo que ha hecho Rubiales es incorrecto. Quiero decir, incorrecto hasta el punto hasta el punto de una destitución. Yo creo que sí. A ver, las instituciones son símbolos. Y casi más allá de la gestión que haga una persona al frente de una institución, lo más importante es cómo al final eso trasciende a los medios, cómo tú presentas esa institución y las relaciones públicas que tú hagas de esa institución. Es decir, la imagen que tú des. Es que es más importante que incluso la gestión, ¿sabes? Y yo creo que ninguna institución se puede permitir reacciones incontroladas de las personas que lo representan. Es que es un lujo que nadie se puede permitir a nivel institucional. Es decir, imagínate que este hombre, pues en vez de haber besado a una futbolista, hubiera besado a la reina. O imagínate qué Casa Real o qué presidente de gobierno pues puede darle un pico a otro presidente del gobierno o a una ministra, o sea, sería inmediatamente sustituido.
y tú lo sabes perfectamente. Entonces, no sé por qué está llevando el tema a esto de las feministas. Es verdad que están liando una que me parece que es lamentable, o sea, es un delirio. Todo esto ya de crear eh, gente que sí crea a Jenny frente a gente que está del lado de Rubiales, buscar en las cámaras quién aplaudió o quién no aplaudió, quién dimite y quién no dimite. Parece que las personas que dimiten es porque están contra Rubiales y si no dimites de tu propio trabajo, es que estás a favor. Oye, ¿yo qué tengo que ver con Rubiales para dejar mi puesto de trabajo? O sea, yo no sé por qué la gente, por ejemplo, está pidiendo la destitución de Bilda. Si el hombre ha ganado el campeonato del mundo, pues ya está, pues se merece la oportunidad de quedarse. Ya sea, ya esté o no esté conectado con Rubiales por amistad, por lo que sea. Ese hombre no tiene ni que declararse a favor ni en contra. Están buscando, es verdad, estoy de acuerdo con lo que estáis planteando. Está habiendo una caza de brujas, pero totalmente delirante. Y eso tendría que acabarse, de verdad. Pero eso no quita que este hombre la ha hecho mal. El fútbol femenino no es interesante por el juego, la verdad. A mí me gusta el fútbol femenino, pues no está al nivel del fútbol profesional masculino, por decirlo así. No de primera, ni de segunda, posiblemente de segunda vez. Pero, pero verás, representa algo, el fútbol femenino representa algo y estamos todos poniéndonos de acuerdo en que lo represente la igualdad de la mujer. Bueno, pues ya está, pues si no hemos puesto, por decirlo así, de acuerdo en eso, no puede venir un tipo y darle un pico, como si fuera un bar de copa a una jugadora. Es que no se puede. Y bueno, solo quería dejar un poco mi postura y agradecerte todos tus programas. Un saludo enorme. Que lo de Rubiales está feo no hay ninguna duda. En general, todo en la actitud de este hombre está feo. Pero que sea feo no significa que sea ilegal. Tocarse las partes pudendas en el palco delante de millones de personas por televisión y con la reina y la infanta al lado es una grosería inaceptable. Lo del beso al lado de eso es pecata minuta, porque sucede en un contexto este beso muy particular, en plena celebración de la victoria y con ambos participando de la alegría del momento. De hecho, ella le abraza, incluso le levanta del suelo. Así que no sé si había consentimiento, pero sí reciprocidad. Así que aquí hay que separar dos planos, y creo que esto es importantísimo, ¿eh? El plano legal y el plano moral. Lo inmoral no tiene necesariamente que ser ilegal, y lo ilegal no tiene necesariamente que ser inmoral. Aquí se mezclan ambos planos porque a quien ha montado todo este circo le interesa que sea así. Las feministas radicales son esencialmente unas moralistas obsesionadas con todo lo relacionado con el sexo. Son de hecho las genuinas herederas de aquellas beatas vestidas de negro que se sentaban en los bailes para vigilar que las parejas no se juntasen mucho al bailar. Así que han interpretado el comportamiento inmoral de Rubiales identificándolo como un delito. A mí las formas y en general la actitud chulesca y desafiante de este hombre no me gustan, pero eso no significa que haya que procesarle por ello. Tampoco me gusta la actitud chulesca y desafiante de Irene Montero o de Ángela Rodríguez Pam, y no por ello pido que las declaren al margen de la ley, se diferenciar ambos planos. Luis Rubiales además era presidente de una federación deportiva, por lo que a fin de cuentas atañe a sus socios censurar y destituirle por razones de índole moral, no a un juez, y mucho menos a los que no estamos federados. Pasa algo parecido que con cualquier otra entidad privada. Si el director general de una empresa trata mal al personal o se acuesta de forma consentida con varias empleadas, el problema lo tienen en esa empresa, no en toda la sociedad. Podemos decir que nos parece mal y que el Consejo de Administración haría bien en cesarle, pero no podemos denunciarle por ello. Ni tampoco nos corresponde decidir si debe o no seguir en su puesto. Lo mismo puede decirse de una asociación, de una fundación o de cualquier otra entidad privada. La Real Federación Española de Fútbol no es una institución, como dices. Es una asociación privada y le integran federaciones regionales que a su vez también son asociaciones privadas. Rubiales, en definitiva, no es un cargo público con dimensión institucional. Quienes tienen voz y voto sobre él son los federados, que son en torno a 1 millón, y los clubes inscritos en la federación, que creo que son unos 20.000. Sí que esto de convertir en un asunto nacional de la máxima gravedad algo que ha sucedido en el seno de una asociación privada ya es de por sí una anomalía.
por lo que ha hecho, pues, desde que le nombraron. Además, este hombre se merecía la destitución por muchas cosas. Pero es que esto del beso con Jennifer Hermoso no es ni de lejos lo más grave. Bien, seguimos con Pedro, que nos habla de cómo podría haberse evitado Luis Rubiales todo este escándalo. Acabo de escuchar la contracrónica hoy del fin de Prigozhin y la intervención de uno de los contraescuchas con respecto a Jennifer Hermoso. Yo, al igual que tú, estoy bastante harto del tema, pero sí que tengo que hacer algunos puntos técnicos. Número uno, en temas de derecho laboral, ¿sí? Se considera un indicio de acoso cuando tienes una posición jerárquica superior a la persona a la que estás presuntamente acosando, ¿no? No quiero entrar mucho en el tema de si hubo consentimiento o no, pero jurídicamente hablando, si tú eres jefe y te lías con un empleado o una empleada, pues llevas todas las de perder porque hay una relación de jerarquía. Y esa relación de jerarquía siempre va en detrimento del jefe, sea hombre o sea mujer. Esto te lo digo con conocimiento de causa. Y luego, el que obró mal fue Rubiales, ¿no? Más allá de la sobredimensión que se le está dando al asunto, darle un pico a una persona cuando no es lo formal, pues el que ha obrado mal es él. Y luego, creo que todo el mundo está omitiendo la cadena de errores de Rubiales. Rubiales se hubiese salvado de esto presuntamente, probablemente, se hubiese reconocido su error de inmediato, pero al parecer luego hubo videos desdecidos, cambios de opinión de parte de él, y hay unas declaraciones que aparentemente fueron forjadas de la jugadora, y creo que es todo esto lo que ha abundado a que la situación escale a este nivel. Espero no tener que escuchar más nada de Rubiales en mi vida, la verdad, porque estoy saturado, al igual que creo que todos lo estamos. Mm, Muchísimas gracias por la contracrónica y por tratar de abordar estos temas con un poco de cordura. Un abrazo y saludos. Estoy convencido de que si Luis Rubiales llegase a ver el día después del partido la que se iba a armar, es decir, si hubiera tenido una máquina del tiempo, ¿no? Y hubiese podido viajar 5 o 6 días después, pues no habría sucedido. Vamos, habría hablado, qué sé yo, con Jennifer Hermoso y entre ambos hubieran emitido un comunicado para evitar que la cosa fuese a mayores. Pero ninguno de los dos lo sabían. De hecho, es muy probable que Rubiales se sintiese protegido o invulnerable. Piensa que es un tipo que ha ido encadenando los escándalos y nunca le ha pasado nada. ¿Por qué habría de temer un problema mayor con un asunto menor, como este del beso? Creo que el primer sorprendido es él y ella. Ambos deben estar sobrepasados por el alcance de esta historia. Lo que hicieron se lo explicaba a Mariano hace un momento. Estaban embargados por la alegría después de haber ganado el Mundial, se dieron un abrazo y eso derivó en un pico de décimas de segundo. Bueno, es tan breve que cuando te pones a ver el vídeo te cuesta pausarlo por lo rápido que va todo. Sucede todo a una velocidad de vértigo y es llamativo, o te lo pierdes a poco que no te fijes. Pero sí, evidentemente, en el caso de que hubiesen imaginado que esto iba a llegar tan lejos, seguramente le hubieran puesto coto antes. Pero claro, ninguno de los dos consideraba que hubieran hecho algo inapropiado. Esa es la razón por la que él se cerró en banda desde el principio y ella, pues en la primera de sus versiones, dijo que era una simple anécdota sin importancia. Cuando todo se salió de madre es cuando Jennifer Hermoso cambió de opinión. Y Luis Rubiales empezó a actuar como una fiera acosada. Teniendo en cuenta que su carácter es el que es, era previsible que actuase de esta manera. Cuando le pidieron que dimitiese, se presentó ante la Asamblea Extraordinaria y dijo que no lo iba a hacer. Y lo dijo 4 veces seguidas. Para entonces el tema ya era de alcance internacional, caray, que lo llevaba hasta el Wall Street Journal, en portada, con la foto de Rubiales. Y terminó siendo la FIFA quien le suspendió del cargo. Bien, seguimos con Luis, que se plantea si el caso Rubiales no es más que una cortina de humo. Hola Fernando, muy buen programa este que te has marcado con Arranz. Es un programa muy bueno y explica perfectamente lo que está sucediendo con este tema de Rubiales. Como te ha sucedido a ti, a mí también desde el primer momento me hizo ver que simplemente es una cortina de humo. ¿El qué?
No lo sé, pero hay noticias bastante importantes, pues como tú has dicho, la chica, el violador ese que ha salido, que le han vuelto a detener, la inflación que la volvemos a tener hasta arriba, tenemos el aceite de oliva a 10 litros, como bien ha dicho Ranz, puesto con los imanes antirrobo, la gasolina casi 2 litros. Por no hablar de la cantidad de empresas que están cerrando, de que sea el 1 de julio que se está perdiendo trabajo, es un poco la demostración de que la sociedad, en mi opinión, ha caído en el abismo de la estupidez. No puede ser que no haya salido nadie a hacer ver todas estas cosas. O sea, nadie. Sí, le echan la Inquisición encima, pero ¿cómo no va a haber nadie diciendo todas estas cosas? Me ha decepcionado que nadie lo diga. Porque es eso. Si continuemos con esa historia, por ejemplo, la de Rubiales, ¿por qué ahora la FIFA sí que le quiere parar los pies? Cuando como tú has dicho, cuando les han pillado los 24 millones, las fiestas en Salobreña, todo eso. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora Sánchez quiere...? Esas preguntas que tú te has hecho nos han hecho, estoy seguro, que no solamente a mí, sino a muchas otras personas. Y también estamos indignados con cómo la sociedad se ha dejado engañar. Es increíble. Me está dejando flipado por una cosa que, como bien dices tú, no era una cobra que a todos nos han hecho en alguna ocasión. El victimismo ha creado esto. O sea, hacerse la víctima a todo rato porque se obtienen unos resultados de dinero, unos resultados de fama, unos resultados sociales, es algo peligrosísimo y se está viendo poco a poco. Está dividiéndonos más como sociedad. Podemos ser ideológicamente diferentes, pero en el fondo, pero dividir así ante una situación que están poniendo a la misma altura este beso o este pico, como lo quieran llamar, que la violación que el violador que acaban de pillar, que había salido a través de la ley del solo sí es sí. Es algo increíble. Es que me está dejando anonadado esto. Nada, es una reflexión. Muchos opinamos como tú, pero lo que sí que veo es que nadie lo dice, nadie importante lo dice. A lo mejor va siendo hora de que lo dijeran. A mí, Rubiales me cae como que sé que no te gustan las malas expresiones, pero a mí me cae como el culo el señor Rubiales desde el primer momento. Pero para expulsarle por esto no es. O sea, hay cosas mucho más importantes por las que tiene que ser expulsado. Y por cierto, yo como español no quiero que celebrar un mundial con Marruecos. A lo mejor nos tendrían que decir a los españoles si queremos celebrar con Marruecos un mundial. Así que nada. Te agradezco que hayáis hecho este programa. Es muy importante ver que hay gente con capacidad de crítica sobre la sociedad y que han visto lo que es simplemente una cortina de humo. Ha demostrado que los políticos son carroña y que los periodistas, tú dices que no, pero alguno podría haber parado la bola. Sí, podría haber seguido con la historia, pero no convertirla en esto, en propaganda política. Es propaganda política y nos lo hemos comido. Así que nada, un abrazo. Seguid así, dadle duro y nada, mucho ánimo porque seguramente que te estarán atacando por todas partes. Mucho ánimo. La sociedad no se ha dejado engañar, Luis, se ha querido dejar engañar, que es muy distinto. En este tema se juntan dos historias con mucha fuerza. El primero es que el gobierno necesita mucha tinta de calamar para tapar en lo posible la negociación necesariamente impopular con los nacionalistas vascos y catalanes. Sobre todo con estos últimos, con Carles Puigdemont concretamente, que tiene la llave no ya de la gobernabilidad, de la investidura. Iba a pedir mucho y está pidiendo mucho. Esto le venía bien porque se hablaba de otras cosas. Lo que creo que no esperaban desde el gobierno es el éxito que ha tenido. El tema sigue arriba en las noticias y va para semana y media. En parte se debe a que es un tema futbolístico y todo lo que sea fútbol en España interesa, y a que tiene algo de morbo por aquello del beso y demás. El otro tema es el del feminismo radical.
que ha encontrado una causa con la que agitar y dividir. La última vez que le salió algo parecido fue hace casi un año, con lo de aquellos chicos del Colegio Mayor, el Elías Aguja de Madrid. Recuerda que estuvimos como 2 semanas hablando del tema. Y era una chiquillada sin importancia, cuyo recorrido penal era nulo, aun con todas empezaron con que si la Fiscalía les iba a denunciar y demás. Vamos, vimos el mismo modo de proceder. Las acusaciones, las manifestaciones, la persecución a esos chicos como si fuesen unos criminales peligrosísimos y horas de prensa, televisión, tertulias hablando sobre el tema. Las feministas radicales, como cualquier otro identitario, buscan siempre el conflicto. Lo hacen de manera rutinaria, están haciéndolo siempre, pero no siempre prende. Cuando lo hacen, claro, cuando ven que han dado en el clavo se ceban. Como están en el gobierno y tienen muchos micrófonos a su disposición, les salen más a menudo últimamente. Y durante unos días pues pueden hacer sus cazas de brujas, justificar las subvenciones que reciben sus asociaciones y señalar a sus enemigos. Bien, esta ha sido la tormenta perfecta que se ha dado cita estos días en España y que nos ha tenido, bueno, y nos sigue teniendo con el tema de Rubiales pendientes. Hoy parece que la cosa ya está un poco más suave, o al menos es lo que yo he podido ver, que puede cambiar en cualquier momento porque están estirando el tema todo lo que pueden. Ya no saben de dónde sacar, ¿no? Cualquier cosa, por pequeña que sea, están los periodistas rebañando en el cazo al final si queda algo, ¿no? En fin. Bien, pues con esto, queridos amigos, vamos a terminar la contracrónica de hoy. Mañana será 31 de agosto, último día del mes, y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.